Puedo quitar la mascarilla ya. Aquí, directo. Oh, No, esto no es. Atrás. Enviar sobre todo no. Descartar. ya estoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos bueno, estamos en la Escuela de FX Animation y estamos dentro del Festival Infecta, que bueno, nuestros amigos y colaboradores de allá nos han invitado a realizar una serie de charlas y bueno, yo me llamo Miguel Arjona y soy profesor de guión, de historia del cine y de lenguaje aquí en la Escuela de FX Animation y bueno, vamos a hablar durante esta horita un poco sobre el guión, ¿no? Vamos a intentar descifrar un poco cuáles son, bueno, hablar un poco sobre el oficio del guionista, qué es el guión, qué es ser un guionista, de dónde viene todo esto de las historias, cuál es la importancia de las historias en general y bueno, y ver un poquito si desvelamos algunas de estas claves, ¿no? Bueno, mientras los compañeros, bueno, mientras todos vosotros os vais incorporando, veo que aquí ya va llegando gente. Fátima, nada, bueno, deciros que bueno, FX Animation es una escuela de cine, es una escuela de animación, de videojuegos. Gracias. Es una escuela que también hacemos efectos visuales. La verdad es que cubrimos un poco todos los aspectos de realizar una obra cinematográfica, un formato audiovisual, pero en todas ellas el guión es súper importante, ¿vale? A pesar de que sea una escuela en la que se trabaje mucho lo técnico y cuando vemos una película, cuando pensamos en el cine, estamos pensando en las cámaras, en los rodajes, ¿no? En los efectos, en los actores, en las cosas que se ven en la película, de las que somos conscientes. Incluso vemos un montón de pelis en las que vemos, se ven rodajes, se ven los procesos de creación, ¿no? El guión es una de las partes súper importantes, ¿no? Hasta hemos estado haciendo varias charlas con algunos de nuestros compañeros, de color con Tony, con Vivi hicimos de producción, de montaje, ¿no? Y ahora toca hacer una parte que en algunas ocasiones es como una parte invisible, ¿no? Que es la del guión, ¿no? Porque ¿qué es el guión? El guión aparentemente es una profesión en la que un señor o una señora están ahí sentados en su ordenador con una taza de café, a veces fumando o no, y escribiendo. Y es una tarea que queda un poco invisible y que solamente se percibe cuando la película es mala o cuando la película es buena, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar un poco en esto de la importancia que tiene el guión, decir que el guión es una de las asignaturas o de las partes que nosotros en la escuela cuidamos mucho, y no solamente el área de cine, es decir, no solamente los alumnos de cine aprenden a escribir guiones o aprenden no a escribir, sino a entender cómo funciona un guión, ¿no? Y ahora veremos un poco la importancia del guión como herramienta de trabajo, que es algo súper importante. Sino que también en el resto de áreas de la escuela, por ejemplo en animación, en videojuegos, hasta incluso en concept, en todas las áreas de la escuela, cuidamos mucho el guión, porque al final, a pesar de que estemos en un área que sea de animación, en cualquier tipo de área que trabajemos, siempre partimos de una idea y necesitamos explicar una historia, ¿no? Y ahora veremos un poco qué es esto de las historias y qué importante son las historias para nosotros, tanto para los que las quieren contar, que sienten esa necesidad de contar esas historias, como para los que las quieren recibir, que es un poco todos, ¿no? Todos queremos tener historias, queremos disfrutar de ellas estamos en la era de más que nunca de las historias, que ha sido la era de toda la vida, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es esto de un guionista y de un guion. ¿Qué es un guionista? A ver, teóricamente un guionista es una persona que dedica a escribir guiones, ¿no? Es bastante sencillo, ¿no?
pero hay algo más, hay un poco más de eso, ¿no? Un guionista es un profesional, ¿no? Que se dedica a escribir guiones, ¿vale? A escribir guiones para diferentes formatos, diferentes encargos. Puede escribir guiones, no sé, para él mismo, un guionista realizador, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en España la mayor parte de las películas de largometrajes, los directores son los profesionistas. Puede trabajar por encargo, es decir, tenemos una productora que nos manda un encargo. Nos dice, quiero hacer una película sobre ese tema en concreto, ¿sí? El guionista en ese caso lo que hace es adaptarse e intentar explicar una historia de manera cinematográfica utilizando los códigos narrativos que ahora iremos viendo un poquito, que es la parte más técnica, más digamos que formativa en cuanto al trabajo del guionista. Puede trabajar para animación, ¿no? Y meterse en el universo de historias relacionadas con personajes fantásticos, o puede trabajar para una serie, ¿no? Que es una forma un poco diferente de trabajar. En las series hay un showrunner que es el creador de la serie, que también suele ser el productor, y los guionistas forman parte de un equipo de muchos guionistas que trabajan en función de una estrategia definida, o a lo mejor escriben un capítulo o ayudan a hacer una trama a lo largo de diferentes capítulos, o a desarrollar un personaje, ¿vale? Esos son los diferentes lugares, ¿no? A nivel profesional, y sobre todo lugares a los que nosotros como escuela pues enseñamos a nuestros alumnos a adaptarse y a tener los recursos necesarios, tanto sobre todo técnicos, y hay una parte humana que es la que voy a hablar ahora, que es también súper importante, porque un guionista tiene como dos partes, ¿no? Como dos mitades que a la vez se fluyen, ¿no? Hay una parte artística, hay una parte artística y creativa, es decir, es un creativo, puede ser también es un humanista, es alguien que tiene que conocer al ser humano, tiene que conocer un poco de la vida, tiene que saber qué está ocurriendo en el mundo, y por otra parte es un técnico. Hay unas herramientas, hay unos patrones narrativos, hay una especie de normas, ¿vale? Que lo de las normas siempre es un poco complejo de hablar, porque, bueno, si fuera una ciencia podríamos hablar de normas establecidas, pero no, esto no es una ciencia, está más relacionado con el arte que con la ciencia, con lo cual, pero sí que hay unos patrones narrativos. Pero sobre todo el guionista es un personaje que siente gran curiosidad por la vida, es alguien curioso, es alguien que tiene interés por lo que sucede, que tiene interés por las personas, que está preocupado por entender el mundo, por entender a las personas, por entender las relaciones entre las personas, por entender qué pasó hace años, que se pregunta sobre lo que sucede, se hace preguntas claves como qué es el amor, qué es la muerte, qué es el nacimiento, qué consiste el matrimonio, o preguntas como las que nos haríamos todos ahora, ¿no? O sea, estamos en un mundo súper extraño y es difícil descifrar ese mundo, ¿no? Y para eso están las historias. Las historias nos ayudan, ¿no? a darle una especie de significado a la experiencia de estar vivos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos lleguen historias, y sobre todo necesitamos estas historias, porque en nuestra vida nos tiramos todo el día trabajando, nos levantamos por la mañana, vamos a trabajar, estamos en nuestra vida, ¿no? con nuestros amigos, con nuestra pareja si la tenemos, con nuestros padres, y nos pasan un montón de cosas, ¿no? Y algunas de ellas las entendemos y otras no las entendemos, y nos cuesta superar esas cosas, pero en cambio cuando llega la noche o cuando llega el momento de relax nos ponemos una serie o una película. Digo una serie ahora porque ahora la serie es un poco el gran boom de lo que está sucediendo, ¿no? Pero y cuando nos ponemos esa serie o esa película, de golpe, o sea, desconectamos. Sí que es verdad que nos gustan, que nos entretienen, y puede ser, y una parte de nosotros las vemos porque necesitamos desconectar, porque estamos cansados de todo, necesitamos un rato de descanso, necesitamos desconectar, pero realmente lo que necesitamos es ver otros mundos, ver otros personajes, conocer otros mundos, conectar con partes de nosotros que están ahí dentro y que a veces durante el día cuesta sacar, ¿no? Y a veces cuando van a salir hay una especie de bloqueo, ¿no? Las historias rompen esos bloqueos y nos explican cosas
que o bien conocíamos y nos ayuda a entenderlas mejor, o a veces nos plantean dilemas que no tenemos. Esa es la necesidad de las historias. Por eso necesitamos que nos cuenten historias y nos gustan que las historias sean originales, que eso es lo cada vez más complicado, que sean buenas, que sean diferentes, que estén explicadas de manera diferente y sobre todo que sean originales, pero que conecten con nuestra, que nos sentamos identificados con esos. Y esa es la labor del guionista, ¿no? Traducir esos misterios que hay en la vida, esos conflictos, esos dramas, esos planteamientos que están en la vida, y llevarlos, ¿no? Convertirlos en una historia en forma de película, escrita sobre que ahora veremos un poco cómo funciona esa parte, y es lo que queremos ver, ¿no? Entonces, eso es un poco el oficio del guionista, y sobre todo de explicar historias, ¿no? Y las historias, pues, bueno, desde que el ser humano tiene conciencia y tiene la capacidad de articular palabras, o tiene la capacidad de pintar, están las historias, ¿no? Las historias, no sé, los primeros seres humanos que pintaban en las cavernas tenían problemas, tenían cosas que les inquietaban, y hacían, ¿no? unas pinturas con unos tipos cazando, y los vemos ahora y decimos, hostia, un tío cazando, una presa, una imagen que nos recuerda a la muerte. Entonces lo que hacían es intentar transmitir esos conocimientos que ellos intentaban comprender, los intentaban, ¿no? Transmitir para dar una experiencia a la gente. Y así, pues, desde las leyendas que se contaban en la gente que se reunía en una hoguera, o no sé, en la antigua Grecia, los mitos de la antigua Grecia, y así durante cientos y cientos de años. Luego aparecen los libros, la fotografía, la música también a su manera, pero sobre todo, y luego los últimos, desde que nace el cine, hay un estallido, ¿no? Ya de las historias se convierte en algo más cercano, ¿no? Porque bueno, a lo mejor hace 100 años leer un libro, tienes que saber leer, tienes que comprarte el libro, o sea, es más difícil. En cambio, ver una película es algo súper accesible, que todo el mundo conecta. Es sentarte, desconectar, conectar con la película y ver, ¿no? Esa es la importancia de las historias, ¿no? ¿Vale? Y bueno, y una de las tareas que hacemos en la escuela, como decía, pues esto es enseñar a nuestros alumnos a habituarse a trabajar en esos diferentes formatos, ¿no? Tanto un corto, en el curso escriben guiones de cortos, en el segundo curso escriben un documental y lo ruedan, y, o sea, trabajan el formato de cómo es trabajar con la realidad. Y en el tercero, pues comienzan a trabajar el concepto de la serie también. De hecho, rodamos una web serie que vendría a ser como los formatos que ahora estamos tan acostumbrados a ver en las plataformas. Y luego el largometraje, ¿no? Que bueno, que a pesar de todo, sí que es verdad que ahora estamos en la era de las series, todos los guionistas sueñan con escribir su largometraje, y es una de las partes que nosotros trabajamos, ¿no? También enseñamos a hacer una biblia del proyecto de largometraje. Es algo bastante importante, que ya está más enfocado a la parte profesional, que también explicaré un poco por encima, que es una biblia de un largometraje o de cualquier proyecto o de una serie. Es un tochaco así de grande, de hojas, ¿no? Que está toda la información, todos los documentos necesarios, desde la idea, ¿no? Que ahora veremos un poco cada paso, cómo es la idea, ¿no? Una sinopsis, el organigrama de la historia, un tratamiento, la escaleta, y finalmente en el literario con algunas imágenes, ¿no? Esa parte profesional, ¿no? Que requieren las productoras para saber si les interesa tu proyecto o no les interesa, ¿no? Vale, una vez que estamos, ¿no? que ya tenemos claro que queremos escribir, y quiero hacer quiero hacer un guión, ¿no? Lo que voy a explicar un poco puede funcionar tanto para cortometraje como para largometraje, como para serie, ¿vale? A pesar de que las diferencias son muy grandes, son
sobre todo en cuanto a duración, ¿vale? Pero hay algunas cosas que coinciden, ¿no? Que es el origen de todo. La idea, ¿vale? La idea. Todo parte de una idea. Todo parte de una chispa, que hace que todo arranque, ¿no? Como si fuera el Big Bang, ¿no? De la nada hay una idea, ¿no? Que está aquí y a partir de ahí se explaye, ¿no? Se va explayando hasta que se hace tan grande que acaba siendo una película que ve un montón de gente en todo el mundo, en el caso de que sea una película de éxito, ¿no? Pero todo parte de una idea hasta que llega a ser ese guión, ¿no? Que ese guión pues son un fajo de páginas, que son de un corto pueden ser de 15, que son de un largometraje pueden ser de 90, y si son de una serie, pues imaginaos, una serie de 5 temporadas con 10 capítulos, pues multiplicadas 50, 60 páginas por cada capítulo, ¿no? Entonces, bueno, como decía, todo parte de esa idea, ¿no? Esa idea que es el arranque, ¿no? Claro, esas ideas pueden venir de diferentes lugares, ¿no? Pueden venir de mi experiencia, ¿vale? De lo que yo he vivido. Bueno, tienes una cierta vida, te han pasado una serie de cosas y detectas o crees que puede haber algo que te ha pasado que sea una historia, ¿vale? Por ejemplo, yo durante el confinamiento, ¿no? Hemos estado todos encerrados y nos han pasado pocas cosas, pero algunas puede ser muy importantes, ¿no? O hay cosas que no nos han pasado que habrían sido importantes, ¿no? Bueno, el caso es que, por ejemplo, una idea que podía salir de un guión, que podía acabar en un guión. Yo estaba en la ducha, duchándome, y esto es verdad, aunque voy a contarlo un poco modificada, ¿no? Porque ya estoy haciendo un guión. Yo estaba en la ducha y de momento estaba duchando y escucho pío, pío, pío. Y yo pensaba, hostia, no sé, debe ser que, no sé, me he dejado un podcast encendido o algún vecino que está cantando, no sé. El caso es que acabo de ducharme, salgo de la ducha, me pongo la toalla, me tapo y veo un pajarito, esto durante el confinamiento, súper pequeño, delante mío. Y claro, yo lo miro y digo, ¿qué haces? ¿Qué haces tú aquí? Y él me miraba fijamente. Claro, en ese momento ya se me planteó un conflicto. ¿Qué hago con el pájaro? ¿Vale? Entonces, ese conflicto ya puede generar una historia. Porque al final, o sea, la base del drama de los guiones son los conflictos. Es decir, que haya algo que me plantee una duda, ¿no? O sea, que querer conseguir algo, quiero conseguir algo y no puedo conseguirlo. En este caso era, ¿qué hacer con él? ¿Qué hace con ese pajarito? Entonces, claro, no sabía si quedarlo, si no quedarlo, si cuidarlo, entonces, pues no sé, lo fui acompañando, se fue alejando, le di un golpecito y al final el pájaro llegó por su propio pie. Llegó hasta el balcón y saltó. Y se quedó ahí abajo, no podía volar. Entonces, claro, estuve como un día pensando en el pájaro, lo miraba, al final desapareció. Claro, ese acontecimiento puede haber creado una historia, ¿no? Imagínate que yo me quedo con el pájaro y lo quiero cuidar y lo intento ayudar a volar, y entonces cuando ya sabe volar, quiero que se quede conmigo. Y entonces el pájaro no quiere volar. Y entonces ahí tengo un conflicto ya, ¿no? Eso es una historia, ¿no? Un conflicto en el que te crea que necesita de buscar una solución, en este caso saber qué hacer con el pájaro. Entonces al final lo que haría es dejarlo volar y no solamente él acabaría feliz y podría llegar a volar y yo aprendería el valor de la libertad, por ejemplo, ¿vale? Eso es una idea que te puede venir de la experiencia. Otra forma de la que sacar ideas, de la imaginación, ¿no? La imaginación, o sea, tenemos la mente, la cabeza, estamos continuamente pensando, imaginando cosas, cogiendo cosas de lo que vivimos, de lo que vemos, de nuestro entorno, cosas que vemos en otras pelis, soñamos, el día siguiente nos levantamos y tenemos ahí una amalgama de... Se nos ocurre algo. Imagino, hace un año, o septiembre, se me ocurre, hostia, imagínate que en el mundo hay una pandemia global y que de golpe todo el mundo se puede llegar a infectar y todo se paraliza y que se confina el mundo y se deja de trabajar y se deja de cometer y deja de producir, los animales comienzan invaden el planeta y se hacen los dueños de, ¿no? O sea, de mi imaginación, ¿no? Parte una idea, ¿no? Que luego habría que desarrollar, ¿no? Aquí le faltaría, pues sería un supuesto, faltaría acabar de crear, de meter los personajes, de crear los conflictos y de ver cómo desarrollar, ¿no? Luego cuando sucede la realidad, pues bueno, ya vemos que
un poco cómo ha ido, ¿no? Y luego está a partir de la investigación, ¿vale? ¿Qué es la investigación? Pues cosas que suceden y que están ahí y que tú puedes recoger, ¿no? Para utilizarlas de una manera dramática. No sé, lees en el recorte una historia también sobre el confinamiento. Un chico que está súper triste y súper mal porque no tiene trabajo, porque le ha ido todo mal, lo han echado, se siente solo, bueno, y decide saltar por el balcón. Cuando va a saltar por el balcón, para acabar con su vida. Sé que es un poco más rollo, pero bueno, hoy estoy un poco en ese sentido. Cuando está a punto de saltar, se arrepiente, porque en ese momento entiende que no es lo que tiene que hacer, y se agarra, pero cae la parte de abajo, ¿no? Y cae encima de una chica, que es su vecina, que está igual de mal que él, que sí que se quería tirar de verdad. Y entonces la salva, por ejemplo, y comienzan a hablar. Esto es un recorte que no existe, pero que podría existir, ¿no? Una noticia, ¿vale? Que podríamos haber leído. Sería el principio de una historia. También habría que desarrollar esa historia. Al final, las ideas vienen de muchas partes, ¿no? Las ideas están ahí, están por todos lugares, solamente tienes que cazarlas, ¿no? Es como hay directores que dicen o guionistas como David Lynch, ¿no? Que lo que hace es, él entra en una especie de meditación y ahí capta las ideas, ¿no? Después de un momento de reflexión, ¡pam!, solo tienes que pescarlas, o gente que tiene ideas y que las apunta, porque se te olvidan. A veces te despiertas a medianoche, apuntas una idea y por la mañana no tiene ningún valor, ¿no? Pero cuando esas ideas toman forma, ¿no? en tu mente, incluso las comentas y tal, y ves que funcionan, ves que tienen potencial, es cuando tienes que desarrollarlas, ¿vale? Al final yo creo que lo bonito, lo interesante de esto de las ideas, ¿no? De las que parte cualquier formato, es que yo creo que tienes que lo ideal es trabajar con esos tres niveles, ¿no? Con el nivel de la experiencia, de lo que tú sabes o conoces, de lo que estés hablando, ¿vale? De tu imaginación y de la investigación. Por ejemplo, no sé, a veces queremos contar cosas que nos han pasado, ¿no? Como una historia de amor. Pues yo me enamoré de una chica, tal, y el primer amor, ¿no? Un tema muy recurrente en las... Claro, si yo cuento que el primer amor con una chica, o un chico, da igual que sea, cualquier persona, fue todo súper bonito ¿no? Un amor de verano, ¿no? Fue bonito, no sé, y nos separamos, y yo volví, y mi vida sigue igual, pero la verdad es que no tiene mucha gracia. Quiero decir, sí que tiene gracia porque te separas, ¿no? Pero realmente faltaría, es decir, eso me pasó a mí, es real, ¿no? Pero que sea real no quiere decir que tenga interés dramático. Ahí es donde tenemos que utilizar, ¿no? También la imaginación. Hostia, vale, pues vamos a ponerle trabas, vamos a generar conflictos, ¿no? Conflictos en los personajes. Conflictos para que estén juntos por adversidades, no solo que se separan, sino no sé, que el padre les impide estar juntos, o que está ya el confinamiento mientras están y se están separados, estarán juntos, no estarán juntos. Igual, aunque algo nos haya pasado y sea real, tenemos que utilizar la imaginación para darle más dramatismo, para darle un entorno. Puede que esta historia pasara en Cuenca, pero me interesa más que suceda en Baleares, porque quizás va a ser más atractivo por X motivos. Y la otra es la investigación. La investigación, que es pues ver, ¿no? Conocer, intentar saber qué le ha pasado a otras parejas, es decir, intentar conocer un poco más sobre ese tema. Y ha dicho la palabra tema. Claro, cuando partimos de una idea, al final siempre acabamos hablando de un tema, ¿no? Una idea siempre nos lleva a un tema. Que el tema es ese concepto abstracto que da sentido a toda la película, ¿no? O a todo el corto o a toda la serie, ¿no? Normalmente las pelis trabajan sobre muchos temas, ¿vale? Y sobre todo las series, ¿no? Al final, porque son tan largas y hay tantos personajes, tantas tramas que se van repartiendo, que hace falta que suele haber varios temas, pero siempre, todas las películas,
suele haber un tema principal, ¿no? Un tema que es el que engloba todo, ¿no? Por ejemplo, no sé, la historia esta que os he explicado, del recorte este que nunca vi, pero que no, quizá existe, ¿no? Sobre esta pareja, sobre este chico que se quiere tirar, pero que al final no quiere y que salva a otra chica y al final se acaban conociendo, acaban entendiendo que no están solos y que juntos se pueden ayudar. Que das una peli sobre la soledad y sobre cómo bueno, mediante la amistad puedes superar la soledad y encarar otro, ¿no? Sería un tema, que ese tema articularía toda la historia, ¿no? Cómo pues en casi todas las tramas entraría ese aspecto, o se trabajaría ese tema, de las relaciones entre los personajes, y sobre todo también en la transformación de los personajes, ¿no? Una de las cosas que también es importante, ¿no? Cuando una vez que yo tengo una idea, necesito organizar un universo en torno, ¿no? Una idea es algo abstracto y hay que darle forma, ¿no? Por eso está el siguiente paso de la idea, es el storyline, ¿no? Que el storyline es esa idea, pero repartida en 3-4 frases en la que está más o menos todo contenido, de forma general, ¿no? Está el protagonista de la historia. ¿Quién es el protagonista? Está lo que el protagonista busca, ¿vale? Porque al final muchas de las pelis o de las series el personaje busca algo, ¿no? Si es una peli de acción, no sé, si hablamos de la peli de Sam Mendes, 1917, que es una peli que he visto varias veces últimamente, que me parece fantástica. No sé, 1917, imagino que la habéis visto. Los protagonistas son 2 soldados, ¿vale? 2 chicos, soldados súper jóvenes. Uno de ellos parece como muy valiente, que tiene muchas ganas de participar, y el otro que va más a la suya, ¿no? Que acaba siendo el héroe. ¿Qué buscan esos personajes? Pues, bueno, tienen que llevar una carta a una distancia que está más o menos a una distancia X, para dárselas a un regimiento, ingleses como ellos, avisándoles de que no salgan a atacar, porque los alemanes les han tendido una trampa y si salen, pues los matarán. Y además, uno de ellos es el hermano de uno de los chicos, ¿vale? Eso es lo que buscan. Pero luego están el camino y los problemas que van a encontrar. Es decir, ¿cuáles son los problemas que van a encontrar durante el camino? Porque imaginaos, si un personaje, en mi historia, un personaje tiene que hacer algo, tiene que conseguir algo y no se encuentra ningún problema, pues sí, podríamos ver una película de unos tíos caminando, podría ser bonito, la foto podría estar fantástica, la música también, los actores podrían ser guapos, la fotografía increíble, el lugar, o sea, podría ser una película maravillosa, pero no tendría interés, no nos interesaría mucho. En cambio sí que tenemos que introducir el elemento del conflicto, los problemas que va a tener. Eso es la base del drama, eso es lo que hace que nos interese un corto, película o serie, ¿no? Ver cómo los personajes de animación o de ficción tienen problemas y cómo los solucionan, ¿vale? Y luego es el final. Pues en el caso de 1917, pues tienen que ir caminando, tienen pocas horas, se encuentran con alemanes que los atacan, que les tienden trampas, e incluso se encuentran con los problemas de los propios sargentos que dudan de él, ¿no? Que dudan del mensaje, o sea, que tiene varios problemas. ¿Y cómo acaba? Pues el tío acaba entregando el mensaje, convenciendo a sargento de que pare el ataque y salvando vidas y convirtiéndose en un héroe. Así acaba eso es un poco el resumen. Pues esta storyline, ¿no? Tendría que cubrir esas 5 líneas, y así cuando lo leyera alguien, pues ya sabría más o menos de qué va. Incluso ya sabría más o menos hasta el género, ¿no? De qué va, que es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de escribir, ¿no? El género del que vamos a escribir, ¿no? O sea, las pelis, series, todo se encarga siempre, se suele englobar en un género, ¿no? ¿Qué son los géneros? Los géneros son unos grandes contenedores, ¿no?
muy grandes que contienen un montón de películas que tienen unos aspectos que son similares y que al verlas son reconocibles, ¿no? Por ejemplo, una peli del oeste está claro, ¿no? Vemos un poblado en el oeste, vemos un salón, sheriff, puede que hayan vaqueros, los indios, en fin, hay una serie de códigos narrativos, incluso de códigos visuales y también incluso códigos narrativos, es decir, más o menos puede que todos tengan una historia parecida, pero ya sabemos que es un western. El fantástico, ¿no? Fantástico, que sería una especie de gran contenedor que incluye películas que tratan la vida desde un punto de vista diferente al real, ¿no? que nos explican desde otro prisma, ¿no? Y entrarían películas de terror, películas de zombies, de vampiros, películas en las que se plantean mundos imaginarios, o películas en realidades paralelas, o bueno, había como toda una serie de mecanismos narrativos que hacen que identifiquemos esa historia como una peli de terror, o una comedia, o un drama, o un musical, ¿no? Es decir, es también interesante, y a veces se puede incluso dejar intuir dentro de esa pequeña sinopsis, de esa pequeña storyline, ¿no? Cuál es el tipo de peli que vamos a hacer, ¿no? Bueno, una vez que tenemos ¿por qué es importante tener claro ese concepto? Porque a veces, y esto me ha pasado a mí y creo que le pasa a todos los que intentan escribir, cuando uno quiere escribir una peli, a veces lo que hace es sentarse a escribir. Te coge, abre el Celtics. Celtics es un programa, por ejemplo, Celtics de guión, que solo tienes que escribir. Ya directamente te organiza por secuencias, la acción, personajes, los diálogos, o sea, solamente tienes que escribir. Entonces a veces cometemos el error, pensamos que somos muy aventureros y que lo tenemos todo muy, muy, muy claro, y nos ponemos a escribir el guión directamente, o sea, el guión literario, la parte final, que es esta herramienta de trabajo que sirve a todo el equipo de la película para comenzar a trabajar. Y a veces, ¿y qué pasa? Que nos perdemos, que no tenemos claro la historia, que no tenemos claro qué quieren nuestros personajes, que no sabemos de qué va la película. O sea, sabemos que empieza así, sabemos que hay un personaje que hace esto, pero no. Entonces necesitamos hacer toda una serie de pasos antes de comenzar a escribir, o sea, necesitamos conocer muy bien nuestros personajes, conocer dónde pasa la historia, conocer la trama, o sea, la sucesión de acontecimientos antes de comenzar a escribir, ¿no? y por eso tener esa storyline completa está bien, porque si tienes eso claro, ya tienes claro más o menos de qué va la peli. La puedes explicar en una frase. Te viene alguien, un productor, o te viene un director o alguien, no sé, y te pregunta por tu peli y se la cuentas en cuatro líneas. Mi peli va de tal. Dos soldados que están en la Primera Guerra Mundial, les vienen a dar una misión, que tienen que llevar una carta al otro regimiento donde están y sortear a los alemanes porque les hacen una trampa, llegan hasta allí y tal. Y dices, hostia, tiene la peli súper clara. Eso es importante, si no luego te costará más escribirla. Luego se hay que hacer un organigrama, o paradigma se le llama, ¿no? que es intentar hacer como una especie de línea del tiempo y colocar los puntos importantes de la película, ¿no? Y entonces ahora llegamos a otro de los principios básicos del guión que forman parte de la vida, ¿no? Que es que todas las historias tienen un inicio, ¿no? un nudo, o sea, un planteamiento, un nudo y un desenlace, ¿no? O un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y está muy bien ¿no? El significado de las tres palabras, porque el planteamiento pues, está claro, ¿no? Los personajes, el universo en el que viven, se les presenta ese problema que va a tener, o esa acción que tienen que hacer, ¿no? Ese objetivo que tienen, que a veces es un objetivo físico, ¿no? Conseguir algo, y luego el nudo, ¿no? El nudo, ya lo dice la palabra, un nudo es una cuerda que se ata sobre sí misma y que está cerrada, ¿no? Entonces
El nudo es esos problemas, ¿no? Esos problemas que tienen esos personajes para conseguir lo que quieren conseguir. Claro, ese nudo es diferente en las películas en las que son pelis de acción y las pelis que son pelis de personajes. Los pelis de acción sí que tienen algo que conseguir, ¿no? Llevar esa carta a ese lugar y tienen problemas. Por ejemplo, una película como el Joker, que el Joker no tiene directamente, no tiene que conseguir algo físico, pero sí que tiene objetivos, ¿no? Quiere cosas y necesita cosas que van más con lo personal, ¿no? Con su conflicto interno con él mismo y con el mundo, ¿no? Pues bueno, planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Esas tres partes. Entonces lo que hacemos es pues hacer un pequeño diseño y colocar varios puntos ahí, ¿no? Tenemos el principio, tenemos un detonante habitualmente, que es algo que sucede, que hace que la historia arranque, ¿no? Algo pasa en la vida de los personajes que hace que todo se enganche. Y luego tenemos dos puntos como muy claves. Un punto que hace que en 1917 les dan la carta, ya tienen que hacer una misión. Y eso es un punto, eso es el detonante, todo empieza ahí. Luego salen, tal, y hay un momento que acaban en una cueva y les tienden una trampa, les ponen una bomba, hay una bomba puesta y ellos caen, ¿no? Una bomba que pusieron los alemanes en una especie de trinchera oculta y explota. Y ese es un punto de giro, ¿no? Ahí ya los personajes se dan cuenta de que están en un asunto muy serio y que los alemanes les han tenido una trampa de verdad y que van a tener auténticos problemas, o sea que esto va en serio. Siguen avanzando. Hay un momento de la peli que es el justo de la mitad que también pasa algo. Pasa algo importante o que hace que todo también cambie, que se llama midpoint, ¿no? Justo en la mitad de la peli, que en este caso en 1917 es cuando el compañero muere. El compañero muere y se queda solo. El otro no, o sea, el que no quería, el que realmente no quería. Hablo de la peli porque la quería poner, pero no, por temas de derechos no podemos ponerla. Y se queda solo. Y él que no quería realmente pelear, no quería entrar en esa batalla porque bueno, está un poco out de todo y ahora explicar un poco a nivel de personaje, que es muy interesante. Se encuentra solo y encima le ha prometido al amigo que va a salvar, que va a llevar la carta y que le va a entregar y que va a hablar con su hermano y que incluso le va a escribir a la madre del chico que ha muerto, ¿no? Entonces ya se ve comprometido, ¿vale? Sigue avanzando, conoce a varias personas, que ahora vemos otro de los aspectos importantes, ¿no? Las dos personajes, y tiene varias situaciones de violencia y sobrevive. Y cuando parece que todo está perdido, ¡pam!, entra en un río, parece que todo se va a acabar y llega a un lugar donde están los soldados del regimiento que están a punto de salir en la misión. Y él, en ese momento, se va por ello y se va a llevar la carta y la entrega después de convencer al sargento de que pare. O sea que esos serían como los varios puntos, ¿no? Hay puntos importantes, ¿vale? Entonces, una vez que hacemos ese organigrama ya tenemos que comenzar a escribir los siguientes pasos, ¿no? Que sería la escaleta y la sinopsis y el tratamiento. Tenemos que comenzar a trabajar pensando en tres estrategias o en tres líneas narrativas que son súper importantes y que además tienen que estar escritas o tienen que estar hilvanadas de una manera, ¿no? Como tienen que fluir entre sí, ¿no? Porque todas afectan a todas, ¿vale? Una es a nivel de trama, ¿no? Toda la trama, ¿no? Toda la lógica argumental de la trama es todo lo que va sucediendo, ¿no? Bueno, ahora has explicado un poco la trama de la peli, ¿no? Todos los hechos que suceden, partiendo de que tienen que conseguir algo muy importante y toda la serie de problemas que van teniendo, ¿no? Problemas, ¿no? Conflictos que tienen que arreglar y esos conflictos llevan a otros conflictos, esos conflictos llevan a otros conflictos, ¿no? Una sucesión de acontecimientos ordenados de manera que sea atractiva, que sea original, que incluso lleguen a causar sorpresa, ¿no? Para eso también, por ejemplo, hay historias que están explicadas que son lineales, es decir, la historia comienza
y los hechos suceden en el mismo orden que va el tiempo, ¿no? De adelante, ¿no? hacia adelante. Luego hay películas, ¿no? Como las películas de Christopher Nolan, que les gusta hacer saltos en el tiempo, ¿no? Y las películas, ¿no? Vemos, o Tarantino, ¿no? En Pulp Fiction, ¿no? Que están desordenadas, ¿no? La historia, la trama de acontecimientos está desordenada, ¿no? Son maneras, estrategias que tienen los guionistas para suscitar el interés en la historia, ¿vale? Pero luego está, además de la trama, la relación de los personajes. Es súper importante porque bueno, los protagonistas, por muy héroes que sean, digo héroes por hablar del 1917 o de Joker o de Harry Potter o de la protagonista de Handmaid's Tale, son los héroes, heroínas, pero no están solos, ¿vale? Siempre hay personas que les acompañan y que le ayudan, no solamente, o le ayudan o le ponen barreras para conseguir lo que quieren, sino que también actúan en sus conflictos internos, porque los personajes no dejan de ser personas, y lo que va a hacer que tengamos empatía por esos personajes es que sean humanos, que nos reconozcamos en ellos. Por eso decía que un guionista tiene que conocer cuáles son los conflictos o cuáles son los dramas o los procesos que sufren las personas, ¿no? en diferentes situaciones. Entonces, bueno, a medida que se hace la trama, también se hace la relación de los personajes. Relaciones de personajes, pues hay varias. Una es la de amistad, ¿no? Los amigos, que se ayudan, que se entienden, que se reconocen uno al otro, que se dan a veces consejos. Pues en 1917, por ejemplo, hay toda una parte que es una historia de amistad entre los dos soldados. Tenemos un soldado que es como el más valiente, el que tiene muy claro lo que es la familia, quiere salvar a su hermano, es muy divertido, gasta bromas, y además es muy compasivo. Y en cambio tenemos al otro personaje, pues que sí son amigos, pero es como más taciturno, más callado. Cuando le hablan cuando le dan la misión no quiere, cuando tienen el primer problema se arrepiente de haber ido, le echa la bronca por haber elegido. Se comportan como una especie de matrimonio, pero realmente son amigos. Pero cuando fallece uno de ellos, el otro se comporta como un amigo, le entiende, está con él, le habla en sus últimos momentos, o sea, le entrega todo su amor, ¿no? Las otras relaciones serían las relaciones de amor, ¿vale? De amor romántico, ¿no? Podemos decir, entre hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, da igual el género y la identidad. Son historias que también ponen a prueba algunos valores o de los conflictos del personaje. Cuando son películas que son únicamente de personajes en los que no hay acción, ¿no? Por ejemplo, cualquier película, cualquier drama en la que no tengan que conseguir nada importante, sino que simplemente vemos su vida, las tramas de amor es lo más importante, las tramas relaciones entre los personajes. Por ejemplo, en 1917 hay una relación, podríamos decir, de amor, un poco extraña, que es cuando en todo el follón este que está con las bombas, con los alemanes, llega hasta una casita y se encuentra con una chica que tiene un bebé, y de golpe ahí parece como que va a pasar algo entre ellos, pero realmente no. Y es una secuencia que está entre amor, amistad e incluso familiar, ¿no? Porque está el bebé, está ella quiere que se quede, y él tiene un momento como tiene dudas, se siente como que forma parte de esa familia. Es una situación muy extraña y al final se va, ¿no? Y luego la relación entre maestros y alumnos, que por ejemplo en películas como esta, 1917, pues son básicas, ¿no? Porque durante la historia él se encuentra con un maestro, ¿no? Una vez que su compañero ha muerto, se encuentra con creo que es el Colin Farrell, me parece que es, que le lleva en el camión, a pesar de que el camión se para, le da consejos, le dice que vaya por allí, que vaya por allá, y solo le dice que tenga cuidado cuando llegue a entregar la carta, porque aquel sargento seguramente no le va a creer. Entonces esas son las tres, ¿no? Las tramas de relación que se hacen entre los personajes, que hay que tener en cuenta y que van afectando también a
a la historia. Y el último de todos, que a veces puede ser incluso el más importante, es el arco de transformación que sufren los personajes, ¿no? O sea, la trama interior de los personajes. Esto quiere decir que bueno, que como los personajes son personas, son seres humanos que tienen conflictos internos y que tienen puede que algunos problemas, durante el tránsito de la película es posible que sufran una transformación y que cambien algún valor de su personalidad, o al menos que aprendan algo, ¿no? Eso es un poco lo que aunque bueno, también hay gente que dice que la gente nunca cambia, ¿no? Y que es imposible cambiar, pero las películas al menos sí que suele pasar, porque todo ese proceso, toda esa historia cambia algo, ¿no? Claro, aquí en un corto es muy difícil, ¿no? Es muy poco tiempo para que un personaje cambie en tan poco tiempo. En una película, en las películas por ejemplo, sí que ahí los personajes siguen cambiando. Por ejemplo, tenemos el Joker y tenemos 1917, en los que los personajes cambian mucho, ¿no? Sufren un proceso de transformación, y luego donde más se puede trabajar mejor estos arcos de transformación y que de manera más clara son las series, ¿no? Una serie, una temporada que dura 10 capítulos y 5 temporadas nos permiten a que los personajes poco a poco, ¿no? sufran un proceso de transformación, que pasen de ser unas personas con miedo a ser valerosas, o lo contrario. Por ejemplo, en la peli de la que al final ya voy a acabar un poco con esta película para que entendáis un poco qué es lo que pasa. Tenemos un personaje que al principio de la película es un chico que no quiere saber nada ni de pelear, ni de la guerra, no quiere saber nada. De hecho, cuando le asignan la misión, dice, vamos más tarde, ¿no? Y cuando tiene el primer problema se enfada un montón, no quiere estar ahí, y vemos que eso es interesante, que es lo que trabaja a nivel emocional, ¿no? La transformación del personaje no solamente es de un soldado que no quiere pelear y que al final hace todo lo posible y se juega su vida, sino que vemos que también tiene un problema con algo relacionado con la familia, porque el otro chico, el soldado que al final fallece, habla de sus padres, de su madre, y el otro parece que incluso lo dice, ¿no? Que le dan una medalla, no quiere, la cambia esa medalla por el valor, porque tiene un problema para volver a casa, ¿no? Lo de volver a casa no le gusta, lo odia, le dice, odio volver a casa, no quiero volver a casa. Entonces, a medida que avanza la trama, se va encontrando con situaciones que le hacen ir viendo poco a poco lo que es que ha de volver a casa. Y aquí entramos en algo que me hace fascinante, que yo creo que para mí es una de las claves, ¿no? de entender los personajes, que es lo que quiere un personaje y lo que un personaje necesita. ¿Vale? Parece que son cosas similares, pero son cosas muy diferentes y que a veces entran en conflicto. Y cuando trabajamos guiones, sobre todo con los alumnos, a veces son elementos, son características de los personajes que cuesta mucho definir qué es lo que mi personaje quiere y qué es lo que mi personaje necesita. El drama, los dramas, los personajes complejos, los personajes, podemos decir interesantes, a veces cumplen esa dualidad, ¿no? Que quieren algo pero necesitan otra cosa, ¿no? Y al final eso que quieren, ¿no? les ayuda a acabar entendiendo qué es lo que necesitan, o a veces no. Y eso es lo bonito. Cuando tenemos esto claro, yo creo que es cuando más o menos ya conocemos a nuestro personaje y ya podemos lanzarlo a situaciones que le pongan en jaque, porque sabemos realmente que quiere algo, pero que lo que necesita a veces, en el caso de esta peli de Sam Mendes, pues a veces lo que quiere es no pelear, lo que no quiere es combatir. Él huye, no quiere ser un héroe. Le dan una medalla, la ha rechazado, no quiere ser un héroe porque no quiere volver a casa. Pero al final lo que acaba queriendo es, cuando su compañero muere y se da cuenta de lo que es la amistad y de que ha hecho una promesa, lo que quiere es quiere cumplir la misión. Pero lo que necesita realmente es volver a su casa. Y todo lo que va pasando a lo largo de la película,
son situaciones que van en él, eh, que van calando esa, ¿no? Que le van, va tomando conciencia, de que lo que necesita realmente es volver a casa, pero para volver a casa tiene que hacer la misión. O sea, para volver a casa tiene que salvar a todo el mundo y tiene que llevar esa carta, porque si no se lo van a cargar. Y ahí es cuando el personaje evoluciona, ¿no? A partir de cumplir su objetivo es cuando todo se pone en orden, ¿no? Por eso se encuentra con esa especie de padre que le da consejos, que le ayuda. También luego se encuentra esta señora que tiene un hijo, entonces incluso él lleva hasta leche que ha recogido antes y se la da y ve a un niño, se ve a él como un niño y se ve como un padre también y ve a la madre, entonces. Y luego, cuando sobrevive, ¿no? Después de ese largo paseo por ese río y cuando sale, ¿no? Y está en ese bosque, encuentra a los soldados que forman una familia, que además cantan una canción que habla de la familia, del regreso a casa, ¿no? Ahí acaba tomando conciencia de la familia y de que necesita algo dentro de él que le falta, y entonces se va a entregar la carta. Y al final se encuentra el último problema, que es convencer al sargento, que al final es como un padre, ¿no? Todo lo que hace es, ¿no? Parece como si estuviera rebelando contra el padre y demostrando al padre que tiene razón. Y al final le convence porque como ha pasado por todo eso y ha visto cómo los alemanes han tenido las trampas, cómo lo tienen todo controlado, cómo realmente lo tienen todo preparado y todo organizado para engañar a los soldados y pillarles, ¿no? en la contra, al final convence además que es el actor de Sherlock, me hace mucha gracia, pues está el Benedict Cumberbatch, ¿no? Y al final lo convence a regañadientes, entonces se enfrenta al padre y ya como que se libera, le entrega la carta, encuentra al hermano de su compañero y es como que se cierra un círculo, ¿no? No solamente se cierra un círculo en el sentido de la aventura, de conseguir lo que quería, sino que él ha pasado en 2 horas, además toda la historia está contada como una especie de plano secuencia que hace que incluso sea como más mágico, ¿no? El tiempo, ¿no? Todo se vuelve un poco relativo y al final él entiende, ¿no? que tiene que arreglar algo personal, y al final saca unas fotos y pone comeback, vuelve, ¿no? Pues bueno, estas son un poco las tres partes, los 3 elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una historia, ¿no? Después de tener este organigrama y ya tener claro más o menos qué es lo que sucede, vamos a hacer la escaleta, ¿vale? ¿Qué es la escaleta? La escaleta es una especie de escoger y secuenciar la película, ¿no? Es ir poniendo secuencias, ¿no? Todas las secuencias que van sucediendo en la película, que es ese organigrama más desarrollado, pero en secuencias, ¿no? Y ahora aquí vamos a intentar explicar un poco qué es una secuencia, porque aquí hay un poco de controversia con lo que se entiende por secuencia aquí y en otros países. Una secuencia es una unidad dramática, ¿no? Una unidad dramática de tiempo, ¿no? O sea, es una unidad dramática, quiere decir que tiene inicio, desarrollo y final, o sea, desenlace, como si fuera una película larga pero muy pequeña, pero que comparte el aspecto del tiempo. Es decir, cuando esta unidad dramática que tiene un inicio, o sea, planteamiento, nudo y desenlace, cambia de espacio, se cambia de secuencia, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver, la secuencia de la charla de hoy, no sé, todo comienza cuando yo salgo de casa. Salgo de casa y vengo caminando, ¿no? Por la calle. Eso sería, si no cambio más o menos de espacio y me voy moviendo, no, voy a coger el autobús, mejor. Camino, cojo el autobús, entro al autobús, el autobús se va. Eso sería una secuencia, ¿vale? Hay una acción que comienza, que se desarrolla y que acaba. Y más o menos todo pasa en una unidad de espacio. Cuando entro a la escuela, ¿vale? Y subo las escaleras, saludo, subo, tal, eso sería otra secuencia, porque comparten más o menos el mismo espacio. Cuando doy la charla, sería otra secuencia.
Pero sí que es verdad que hay secuencias que a nivel dramático son más importantes que otras, porque son en las que pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, de golpe no, o sea, la conexión con internet falla. Entonces yo tengo que comenzar a arreglarlo, a cambiarlo, a pedir ayuda, lo soluciono y eso genera otro problema. Eso sería también una secuencia porque también pasaría en el mismo espacio y más al mismo tiempo. Y luego cuando me vuelvo a mi casa, ¿no? Todo eso, esas 4 secuencias, ¿no? Formarían, ahí viene el conflicto, formarían una gran secuencia que sería la charla que yo tengo que dar en la escuela, ¿vale? ¿Y dónde viene aquí el conflicto? Que por ejemplo en Estados Unidos una secuencia sería todo esto, ¿no? Miguel tiene que ir a la escuela a una charla y tiene un problema que es que no va a internet y luego se enfada porque no se la arreglan y al final todo sería una gran secuencia, ¿sí? Pero y esa secuencia en Estados Unidos, digo para que tengamos un poco la diferencia, está formada por diferentes escenas, ¿no? Cada secuencia que yo he contado antes sería una escena, ¿vale? Que además tiene mucho sentido por la definición de secuencia, es un conjunto, ¿vale? Es un conjunto de escenas. Y en cambio aquí serían pues, diferentes secuencias. Entonces lo que haríamos es explicar todas esas secuencias que formaran toda la película. Luego haríamos una sinopsis, que sería un resumen de toda la historia con todo lo que sabemos ya de 3 minutos, de 3 páginas más o menos, y luego un tratamiento de unas 40 páginas en las que explicaríamos todo mucho más detallado, con diálogos, y ya quedaría más claro. Al final haríamos el guión de 90, 120 páginas. Bueno, me están avisando de que ya se acaba el tiempo. Pues nada, espero que os haya... Me dejo muchas cosas por explicar y al final, ¿no? Las últimas partes... pero nada, espero que os haya gustado, que os haya interesado, que os haya servido para algo. Y nada, que espero que estéis todos muy bien, y bueno, que nos vemos prontito, si no es aquí, si no es en otra charla de estas, que me encantaría. Quizá nos podemos ver en la escuela y nada, que sigáis viendo pelis, series, que sigáis diciendo las historias y los que queráis escribir, os animo a que lo hagáis porque vale la pena.